Buenos días, buenos días todavía. Gracias a Dios por nuevamente la oportunidad de poder estar juntos, de poder alabar su nombre. Gracias a Dios por poder cantar estos hermosos himnos, cantos, cánticos, hablando acerca del amor de Dios, acerca de cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Y gracias a Dios también porque el día de hoy podemos meditar, seguir meditando, seguir aprendiendo acerca de este increíble amor que Dios nos ha mostrado a través de la persona de su Hijo Jesucristo, de este amor sin medida, de este amor que queda fuera del alcance de nuestra comprensión, pero que con la ayuda de su Santo Espíritu podemos seguir maravillándonos cada vez más en Él. Les invito a que vayamos en oración al Padre para iniciar este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de poder estar juntos. Gracias porque nos permites estar en este lugar cantando y alabando tu nombre. Y ahora también con la oportunidad de abrir tu palabra, de ser expuestos ante ella, de escuchar tu consejo, de escuchar tu enseñanza, de ser alimentados. Gracias porque tú suples esa necesidad nuestra. Gracias por este mensaje, porque en primer lugar proviene de ti. Y queremos rogarte, Señor, que en esta hora sea tu Santo Espíritu quien tome el control de todos y cada uno de nosotros, principalmente del predicador en medio de la debilidad. Habla tú, Señor, a nuestras vidas y que nuestros corazones estén sensibles a tu voz. Transforma nuestras vidas a través de lo que tú vas a enseñarnos. Ponemos este tiempo en tus manos una vez más. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues nuestro tema del día de hoy, me costó mucho tratar de definir un título o un tema, porque no hay manera en la cual podamos encerrar en un solo concepto humano lo que es el amor de Dios, lo que es el amor de Cristo para nosotros. Pero lo que sí podemos saber, lo que sí podemos comprender es que este amor es increíble, es inconmensurable, es sin medida, es inmenso, rebasa nuestras capacidades. Entonces, quiero quedarme con esa idea en que el amor de Dios es inmenso para nosotros, y nuestro mensaje va a girar en torno a esta idea, que el amor de Dios es inmenso hacia nosotros. A manera de introducción, quiero comentarles que todos lo sabemos, o la mayoría, estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Y una característica muy importante en las cartas que el apóstol Pablo escribió y que encontramos ahí en el Nuevo Testamento es que generalmente él dividía sus cartas en dos partes. En la primera parte, Pablo se dedicaba a escribir ideas teóricas, conceptos, principios. Y después, en la segunda parte de sus cartas, él se enfocaba a aspectos prácticos, a todos esos conceptos e ideas que había escrito en la primera parte. Él describía cómo ponerlos en práctica en la segunda parte de su carta. Entonces, estamos hoy finalizando el capítulo 3, justamente a la mitad de esta carta de Efesios, al final de esta primera carta, de esta primera mitad, perdón. Y justamente él está terminando esta parte teórica, esta parte de conceptos, y él Pablo finaliza esta sección teórica con una oración. Y esta oración que en medio de esta carta Pablo dirige a Dios es increíble. Tiene ideas, tiene principios y conceptos muy, muy importantes para la vida cristiana. Muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra de Dios consideran que quizás esta oración que Pablo escribe en esta carta sea la más importante de toda la Biblia,
solamente después de esa oración del Señor Jesucristo a favor de sus hijos, ahí en Juan 17. Entonces, esta oración que Pablo expresa a continuación es muy importante. Encierra, contiene principios muy importantes que nosotros tenemos que conocer en primer lugar, pero también poner en práctica, llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Ya anteriormente en esta carta en Efesios, Pablo había hecho una primera oración al final del capítulo 1, versículos 15 al 23. Ya Pablo había hecho una oración y en esa oración Pablo se había enfocado en pedir capacitación espiritual para el creyente. Es decir, que el creyente pudiera conocer el poder de Dios. Y ahora en esta segunda oración que vamos a ver el día de hoy, él pide que una vez que ya hemos podido conocer aspectos importantes del poder de Dios, ahora podamos llegar a usar ese poder. Podamos tener la capacidad de poner en práctica ese poder que Dios pone a nuestra disposición. Vamos a dividir nuestro mensaje en estas 4 partes. Como les repito, este pasaje consta de una oración que Pablo dirige al Padre y que le escribe a los Efesios. Y en primer lugar vamos a ver a quién está dirigida esta oración, que sabemos que es a Dios, pero vamos a ver algunos aspectos importantes de cómo Pablo se refiere a Dios. En segundo lugar, vamos a ver las peticiones que Pablo hace en esta oración. Y en tercer lugar, casi por último, vamos a ver la doxología final de Pablo, es decir, la palabra de adoración, la palabra de gloria que Pablo dirige como final de su oración. Y por último vamos a meditar un poco en algunas conclusiones breves, pero que nos ayudarán a pensar acerca de lo que vamos a estar estudiando. Entonces, la primera parte de nuestro mensaje el día de hoy vamos a ver a quién se dirige esta oración y encontramos inmediatamente en el versículo 14 que Pablo dice, por esta causa, nos encontramos primero esta frase, por esta causa, y va a iniciar a mencionar a quién está dirigiendo esa oración. Está ahí escrito en el texto, está dirigida al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero repito, él inicia mencionando por esta causa. ¿Cuál es la causa por la que Pablo quiere escribir o dirigir esta oración hacia Dios? Bueno, esa causa es por todos los conceptos que ha estado mencionando en esa primera mitad de la carta a los Efesios, por todas esas bendiciones que hemos estado estudiando las semanas pasadas. ¿Lo recordamos? Acerca de qué nos habla Pablo en la carta de los Efesios, de cuántas bendiciones tiene el creyente al haber recibido la salvación. Vamos a mencionar algunas de ellas de manera muy breve. Algunas bendiciones que se mencionan en el capítulo 1 de Efesios, y estas bendiciones son en primer lugar por parte del Padre, de Dios el Padre hacia cada uno de nosotros. En el versículo 3 Pablo dice, repito, capítulo 1, en el versículo 3 Pablo dice que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. Versículo 4, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Versículo 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11, nos dio una herencia como hijos suyos. Estas son algunas o las bendiciones que se mencionan en el primer capítulo de Efesios, y repito, por parte de Dios el Padre. Pero esas no son todas las bendiciones, hay más bendiciones ahí mismo en el capítulo 1, pero ahora vamos a ver qué bendiciones recibimos del Hijo, del Señor Jesucristo. Versículo 7, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Nos dio redención por su sangre. Ahí mismo en el versículo 7, del Hijo recibimos perdón de pecados. Versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Pero no se queda ahí las bendiciones que recibimos de Dios. Ahora recibimos bendiciones también del Espíritu Santo. Versículo 13,
Fuimos sellados a manera de garantía, sellados con el Espíritu Santo a manera de garantizarnos poder estar con el Padre en el futuro, para siempre, en la eternidad. De que con seguridad estaremos con Él. Versículo 14, fuimos sellados, menciona nuevamente Pablo, ahora refiriéndose a que somos ahora una posesión de Dios, que somos posesión suya, y nuevamente menciona que fuimos sellados con el Espíritu Santo. En el capítulo 2, Pablo sigue mencionando más bendiciones y recordemos que aquí Pablo contrasta nuestra condición antes de conocer a Cristo y ahora enfatiza estas bendiciones que Él nos da, que Él derrama sobre nosotros al recibir la salvación. Capítulo 2, versículo 5, Cristo nos dio vida en Él. Versículo 10, somos hechura suya. Versículo 19, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Nuevamente versículo 19, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Versículo 22, edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuántas bendiciones recibimos de parte de Dios? Somos dichosos. Amén. ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Qué beneficio puede recibir un muerto? Nada. El primer beneficio que podría recibir sería recuperar o que le fuera devuelta la vida. Y Dios lo hizo, pero no se conformó con eso. No simplemente nos devolvió la vida, sino que nos puso en un lugar especial, en una posición exaltada. Qué grandes bendiciones hemos recibido del Padre, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Y regresamos a lo que mencionaba Pablo, cómo iniciaba esta oración por esta causa, por todas estas bendiciones que él venía mencionando en los capítulos anteriores. Y eso, ¿qué es lo que le lleva a hacer a Pablo? Por esta causa, por todas estas bendiciones, él dobla sus rodillas. Y este concepto, esta frase de doblar sus rodillas, no se refiere a dirigirnos siempre al Padre de rodillas de manera literal, porque bien podríamos hacerlo, pero no solamente se limita a eso, esta idea, este concepto. Doblar nuestras rodillas implica una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento de nuestra posición, de que no merecíamos todas estas bendiciones, de que no merecíamos que Dios, que Cristo se fijara en nosotros para llevar a cabo esta muestra de amor sin medida. Tenemos que tener una actitud de humildad así como la tenía el apóstol Pablo, al punto de doblar sus rodillas, y repito, en primer lugar, en su actitud, con una actitud de humildad. Doblar nuestras rodillas también es una actitud del corazón, repito, que implica humildad. Y esta actitud de humildad, este concepto de doblar nuestras rodillas tiene que ver también con el reconocimiento de la superioridad de Dios. De reconocer que Dios es un ser increíble, extraordinario, un Dios puro, un Dios santo, un Dios a quien antes de conocerle tú y yo le habíamos estado ofendiendo de manera constante, deliberada. Pero aún así Él quiso mostrarnos un grande amor, un inmenso amor. Y reconocer eso, reconocer que ofendimos a un ser que jamás nos hizo daño, sino que por el contrario nos dio la vida, nos dio un lugar donde vivir, nos dio un planeta donde vivir, nos dotó de todo lo necesario para subsistir, nos llenó de bendiciones y aún así le ofendíamos. Esta actitud de doblar nuestras rodillas tiene que ver con el reconocimiento de su superioridad, de su perfección.
de que no somos dignos ni siquiera de acercarnos a Él, pero Él nos ha acercado. Dice el Salmo 95, versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esa es la actitud que el salmista tenía, una actitud de humildad y de reconocimiento de la superioridad de Dios. Y esa es la misma actitud que Pablo exhorta a los efesios y nos exhorta a nosotros a poder tomar en nuestra vida cristiana. No de manera ocasional, sino de manera permanente. Como ya vimos anteriormente, cuando estudiábamos el primer capítulo de Efesios, en el versículo 5 dice que somos adoptados como hijos del Padre. Por lo tanto, ¿qué es lo que entendemos con esto de ser adoptados como hijos del Padre? Que ahora Él es nuestro Padre, que ahora Cristo, su Hijo, comparte esa filiación con nosotros. Hemos sido adoptados por el Padre y ahora, repito, cuando antes le habíamos ofendido, cuando habíamos estado lejos de Él, haciendo todo lo que a Él no le agradaba, sino por el contrario, que le ofendía, ahora Él nos da la oportunidad de ser llamados sus hijos, pero no solo de ser llamados sus hijos, sino de tener esa relación cercana que tienen un padre y un hijo natural. Un padre ama a su hijo natural, ¿cierto? El hijo ama a su padre, recibe la vida de él, el padre le da la vida a él y existe una relación natural. Yo jamás he adoptado a un hijo, no sé si alguien de aquí haya adoptado a un hijo alguna vez, pero creo que el sentimiento, el amor que puede haber entre ese padre e hijo adoptados no se puede desarrollar de manera tan sencilla. Creo que no es algo tan natural. También es muy valioso reconocer, buscar amar a alguien que no tiene tu misma sangre, tu misma filiación, que no proviene de ti de manera natural. Creo que es un poco más difícil, pero en nuestro caso fuimos adoptados por el Padre Celestial y Él nos recibe absolutamente con toda la confianza, con la misma confianza que recibe a su Hijo Jesucristo. Tenemos esa bendición y por lo tanto podemos llamarle Padre también. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también es nuestro Padre. Y nosotros, repito, tenemos el privilegio de acudir directamente a Él, no con miedo ni con temblor, sino con total y plena confianza. Tenemos acceso libre ante un Padre tierno, amoroso, compasivo, y además Él está interesado en nosotros. Sí, es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios también que castiga la maldad, pero en ese mismo nivel, en esa misma medida, Él es un Padre tierno, compasivo, y nosotros estábamos necesitados de esa ternura, de esa compasión. Quiero que leamos ahí en Lucas 11, lo tenemos aquí en pantalla, versículos 5 al 10, una historia que Jesús cuenta a sus discípulos en donde les dice lo siguiente. Jesús les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, el padre, respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo, continúa relatando Jesús a sus discípulos, les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, sí se va a levantar, sí lo va a hacer por la inoportunidad que ha tenido ese amigo. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y el Señor Jesús le continúa diciendo a sus discípulos: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
Y yo no sé si tú habías escuchado esta historia anteriormente, yo no sé qué interpretación habías tenido, pero seguramente en algún momento tú pensaste o escuchaste de alguien más que en esta enseñanza Cristo podría decirnos: insiste, insiste, insiste en pedir a Dios hasta que recibas lo que Él te va a dar. Pero esa no es exactamente la interpretación de este pasaje. Nosotros no somos ese amigo inoportuno que llega a medianoche. ¿Sabes quiénes somos nosotros en esta ilustración? Somos los hijos que están acurrucados ahí con el padre a medianoche. Y que entonces llega el amigo y finalmente el padre se levanta por la importunidad, por la interrupción. Ahora imagínate nosotros siendo sus hijos pequeños, en necesidad, estando acurrucados a su lado, y si a medianoche le decimos: papi, tengo sed, ¿no se va a levantar nuestro padre a darnos un vaso de sed, de agua, perdón, para saciar nuestra sed? Somos nosotros esos hijos pequeños acurrucados a su lado. Tenemos ese privilegio de estar bajo el regazo de nuestro Padre. Tenemos ese gran privilegio. Este mismo relato continúa diciendo, versículos 11 al 13: o supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide un pescado, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu a los que se lo pidan? Dios es un Dios bueno, un Dios generoso, un Dios que nos da de todo lo que necesitamos. Mira esta frase de John MacArthur refiriéndose a esta idea de que somos hijos de un Padre increíble, de un Padre poderoso. Dice John MacArthur: un padre humano que es amoroso siempre acepta a sus hijos cuando toman la iniciativa de acercarse a él, incluso en las ocasiones en que hayan sido desobedientes o desagradecidos. ¿Cuánto más acepta nuestro Padre Celestial a sus hijos sin importar lo que hayan hecho o dejado de hacer? Sí, el Padre siempre nos recibe. Tenemos acceso libre a Él. Tenemos el privilegio de venir ante Él cuando Él nos llena de bendiciones, pero aún cuando nosotros cometemos errores y cuando pecamos contra Él, tenemos la libertad de venir y de pedirle perdón, de arrepentirnos delante de Él. Y Él no nos va a reclamar ni a recriminar por nuestro pecado. Si venimos con una actitud sincera, con una actitud genuina de arrepentimiento, Él va a decir: hijo, te he estado esperando a que vengas a mi lado, a que estés cerca de mí. A ese Padre es a quien Pablo dirige esta oración, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Padre también. Ese Padre, continúa diciendo ahora Efesios 3, versículo 15, ese Padre de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y esta frase pudiera malinterpretarse, pudiera emplearse de mala forma y hacer pensar en que Dios es Padre absolutamente de todos, de creyentes y de no creyentes, de salvos y de pecadores, pero no se refiere a esto esta frase. Esta frase de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra se refiere a todos los redimidos, a que los redimidos recibimos nombre de Él. La Biblia enseña claramente que existen dos tipos de familia espiritual: la paternidad de Dios y por otro lado también la paternidad del diablo. Juan 8, 39 al 41, la primera parte, y también el 44 es muy claro en esto. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, diciéndoles que ellos no eran hijos de Dios. Y en el versículo 44 dice:
de manera clara, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces no todos los seres humanos somos hijos de Dios, no todos recibimos nombre de Él. Solo los salvos, solo los redimidos. Estas bendiciones de las cuales Pablo mencionaba en los primeros capítulos de Efesios son exclusivas para nosotros, para sus redimidos, para sus escogidos, para ti que estás hoy aquí si has creído genuinamente en Él. Primera de Juan 3:10 también es muy claro en esto, en la paternidad de Dios y la paternidad del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aclara que hay dos familias. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, es de la otra familia. Debemos tener cuidado con esas enseñanzas de pastores, de predicadores, de iglesias en donde dicen que Dios es el Padre de toda la creación y que todos podemos venir ante Él. No, la Biblia expresa claramente estas diferencias. Entonces, esto es la primera parte de esa oración, de a quién va dirigida esa oración. Y vamos a pasar a la segunda parte, a las peticiones que Pablo hace en esta oración. Y en primer lugar, Pablo pide a Dios que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Pero quiero enfocarme en esta primera parte que está en rojo para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Este Padre nos va a dar algo, se lo está pidiendo Pablo, pero también nos está aclarando que Él nos va a dar conforme a las riquezas de su gloria. Es decir, Él nos va a dar en abundancia, porque Dios es un Dios rico. Y no me refiero a lo material. Dios es un rico en todos sus atributos buenos. Bueno, obviamente no tiene atributos malos, ¿verdad? Pero en todos esos atributos que conocemos de Él, en su santidad, en su bondad, en su amabilidad, en su generosidad, Él es extremadamente rico. Y en esa medida es que Él nos va a dar cualquier cosa para nuestro bien. Dios es generoso por naturaleza y Él nos da de su abundancia. Un par de ilustraciones para poder entenderlo un poquito. Piensen en un millonario, alguien que tiene su vida solucionada e incluso la de sus 2 o 3 generaciones más abajo, y piensan que hace una donación, pero que él dona 1,000 pesos. ¿Está siendo generoso? Está dando de lo que le sobra. Ahora pensemos en ese mismo millonario, pero que hace una donación de $1,000,000 o más. Él sí está dando de su abundancia. Así es nuestro Padre, Él da de su abundancia, no de lo que le sobra, no nos da migajas, Él nos da en abundancia. Y Él nos da también para que podamos deleitarnos en Él, y para eso viene esta segunda ilustración. Imagínate igual a un millonario, es el día de tu cumpleaños y ese millonario se acerca a ti y te dice, ¿sabes qué? El día de hoy te voy a invitar a un restaurante súper exclusivo, muy fino, muy caro, te pones tus mejores ropas y te voy a llevar a ese restaurante muy especial. Y te lleva al restaurante y te dice, pide lo que quieras. No es para que nosotros pidamos pollo frito, ¿verdad? Tenemos que disfrutar de esa abundancia con que Dios nos quiere complacer, con que Dios nos quiere bendecir. Es tiempo de pedir quizá una langosta, una champaña o algo más. Dios es generoso por naturaleza y Él nos da de su abundancia. Toma en cuenta que Él es inmensamente rico en todos los aspectos. A Él no le falta nada. Su riqueza no tiene absolutamente ningún límite. Él es tan rico y tan generoso que nosotros jamás vamos a poder agotar esas riquezas que Él tiene. ¿Qué es lo que Él nos va a dar así en abundancia?
conforme a sus riquezas. Continúa el versículo 16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que nos va a dar en abundancia. Ser fortalecidos con poder. ¿Qué tipo de poder piensas tú que Dios nos da a nosotros? ¿Para que podamos convertirnos en una especie de superhéroes? ¿Para que podamos resolver nuestras necesidades materiales nada más? Él da conforme a su sabiduría también, en abundancia, conforme a su sabiduría y para nuestro bien. Pablo pidió que el cristiano pudiera recibir la capacidad espiritual con el poder que todavía no estábamos utilizando los cristianos, los creyentes, para que podamos aplicar esos recursos que Él pone a nuestra disposición de manera abundante y disponibles para nuestra vida diaria, dice John MacArthur. Él nos capacita para vivir la vida diaria. Él nos da del poder que necesitamos para seguir sus pautas, sus principios. Eso es lo que Pablo pide, que seamos fortalecidos con poder para vivir de la manera que Él quiere. El cristiano, a partir de la salvación, comienza un proceso de transformación en sí mismo. No podemos obedecer de la noche a la mañana e incluso seguimos batallando en nuestro propio ser para obedecerle, para agradarle. Por lo tanto, Él nos dota de la capacidad para obedecerle. Y eso es lo que Pablo estaba pidiendo, que nosotros seamos fortalecidos con poder. ¿Y de dónde proviene ese poder? Dice este versículo, por su espíritu. Su espíritu es el que fortalece nuestro hombre interior. Pablo pidió que fuéramos fortalecidos para poder vivir la vida cristiana de manera plena, pero siempre con la guía y con la dirección del Espíritu Santo. Otra ilustración, esta al parecer fue verdad. Existía un millonario inglés que acostumbraba de día vestirse como si fuera un vagabundo y salir a las calles a dar lástima. Eso hacía. Pero terminaba su jornada o ese tiempo que él destinaba, regresaba a su casa, se aseaba, se vestía sus mejores ropas y en la noche salía a disfrutar de lugares exclusivos, muy caros. Vivía de esa manera esta persona. Y en la vida cristiana muchas personas a veces vivimos de esa manera. Muchos cristianos queremos vivir vidas cotidianas en pobreza espiritual y disfrutar solamente de manera ocasional todas esas riquezas de la gloria de Dios que están disponibles para nosotros. Tenemos altibajos, ¿cierto? Tenemos caídas, tenemos recaídas, tenemos momentos de desánimo, pero Dios quiere y Pablo pide que nosotros seamos fortalecidos en nuestro hombre interior para que una vida plena, cercana al Señor, sea la constante en nuestras vidas, para que podamos vivir más tiempo agradándole a Él, obedeciéndole a Él. Eso es lo que pide Pablo al Señor, pero continúa haciendo más peticiones al Padre. Versículo 17, la primera parte, él también pide para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta carta Pablo se le escribe a creyentes, ¿verdad? Entonces, ¿no se supone que los creyentes ya, en ellos ya habita Cristo desde el momento de la salvación? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pide Pablo que habite Cristo en vuestros corazones? Bueno, este término que Pablo utiliza, bueno, antes de ir a ese punto, a ese término que Pablo utiliza, Pablo no se refiere a que Cristo habite en nuestros corazones a partir del momento de esta oración, porque él tiene claro que Cristo viene a habitar en nosotros desde que creímos, desde que fuimos salvos.
Nuevamente, la Biblia menciona de manera clara que Cristo habita en el cristiano desde el momento de la salvación. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y pondré, y mi Padre, le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. Cristo viene a morar en nosotros, dice Juan 14:23. Romanos 8:9 también dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, a estos creyentes, a los efesios, ellos ya tenían a Cristo dentro de sí, pero Pablo pide que pueda habitar Cristo por la fe en ellos. ¿A qué se refiere? Bueno, ahora sí, vamos a este término griego. Pablo utiliza la palabra katoikeo, que significa o que se traduce como habitar, pero que implica el significado de estar en el interior de una casa. No solamente estar en el interior de una casa, sino de sentirse como en su propia casa, instalados y arraigados como miembros de esa familia, dueños de esa casa. No es hasta que el Espíritu Santo controla nuestras vidas por completo que Cristo no puede sentirse cómodo dentro de nosotros. El hecho de que Cristo habite en ti no solamente consiste en su presencia en tu corazón, sino en la calidad de su permanencia en todas las áreas de su vida. ¿Te ha tocado mudarte de casa alguna vez? ¿Te ha tocado rentar casa alguna vez? Muchas veces llegas y hay cosas que no te gustan, o el espacio no es suficiente, o es demasiado grande, o, híjole, me gustaría tener aquí una sala y de este lado el comedor, pero, híjole, no está a mi gusto, ¿cierto? Y paulatinamente, cuando vives en ese lugar, te vas acostumbrando, te vas amoldando o vas haciendo las adaptaciones para que tú te sientas mejor, más confortable. Eso es lo que Cristo viene a hacer en nuestras vidas. Viene para sentirse confortable, para sentirse cómodo en nosotros, y es necesaria una transformación para ello. Muchas veces cuando nosotros llegamos a mudarnos, repito, o a utilizar una casa que no es propia, podemos hacer modificaciones y muchas veces quizá las hagamos por gusto simplemente, más que por necesidad. En otras ocasiones sí es por necesidad, pero muchas veces es solo por gusto, porque, híjole, ese cuadro está bonito, pero no me gusta ahí, mejor lo pongo de este lado, ahí se ve más bonito, nada más, pero no me afectaba en nada que estuviera de este lado. Pero en nuestro caso, cuando Cristo viene a habitar en nosotros, nos encontró en muy malas condiciones. Necesitábamos, en muchos casos, de una remodelación mayor, y quizá en muchos de nuestros casos de plano de derrumbar toda la construcción y volver a edificar algo nuevo, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere Pablo con este término, con este concepto de habitar Cristo en nosotros. Cristo tiene que vivir de manera cómoda en nosotros, tiene que sentirse y ser el dueño de nuestras vidas. Eso es lo que Pablo está pidiendo que nosotros podamos llevar a cabo en nuestras vidas, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Cristo no puede sentirse en casa en nuestros corazones hasta que nuestro ser interior se someta al fortalecimiento de su espíritu. Estamos en remodelación, y esa remodelación no va a terminar hasta el momento en el que seamos llamados o llevados a su presencia. Estamos en una remodelación constante. En los siguientes versículos de esta oración, Pablo sigue mencionando qué es lo que pide en favor nuestro, y ahora dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es una frase larga, pero vamos a ir por partes.
y quiero iniciar, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿A qué se refiere esto? Todo eso que Pablo está pidiendo para nosotros, para que nosotros lo podamos llevar a cabo, tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Eso es lo que Pablo está pidiendo a los cristianos, de que Dios nos capacite para ejercitarnos en el amor que Él en primer lugar nos ha reflejado, pero que ha puesto en nosotros para compartirlo con los demás, con los que nos rodean. El amor es el resultado de nuestra rendición al poder del Espíritu Santo y también de nuestra sumisión al señorío de Cristo en nuestros corazones. Si tú estás buscando obedecer al Espíritu Santo, si estás buscando dejarte controlar por Él, el amor tiene que ser una evidencia de esos esfuerzos. El amor tiene que reflejarse a través de tu vida. No puedes decir estar buscando ser controlado por el Espíritu Santo, estarte sometiendo al señorío de Cristo, pero no reflejar amor en tu vida. Eso es incongruente, eso choca. El resultado de que Cristo habite en el corazón del cristiano es evidenciado por el amor que ahora es capaz de reflejar. Nuestra vida tiene que reflejar amor hacia los demás, porque ese es el amor que hemos recibido de Dios. Ese es el amor que hemos recibido de Cristo y de eso viene Cristo a llenarnos. Y eso es lo que tiene que desbordarse de nuestras vidas, el amor. Continuamos y dice, con todos los santos, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Primero tenemos que estar arraigados y cimentados en amor y entonces podremos ser capaces de comprender con todos los santos. Y aquí me quiero detener en estas últimas palabras, con todos los santos. Este amor que hemos recibido y que tenemos que ejercitar y que tenemos que reflejar a los demás, precisamente tiene que ser así, en comunidad, en grupo, dentro de la iglesia. No puedes crecer en amor tú solito, aislado. ¿A quién le vas a reflejar amor? El amor Dios nos lo ha dado para compartirlo en la iglesia en primer lugar. Él nos ha amado y nos pide amar de la misma manera a quienes nos rodean. Por eso dice Pablo que podamos comprender junto con todos los santos la medida de ese amor. ¿Cuánto amor hay en tu vida? ¿De verdad estás reflejando amor a quienes te rodean? ¿De verdad reflejas amor cuando saludas? Cuando te piden ayuda, cuando pides tu ayuda a alguien aquí dentro de la iglesia, ¿se refleja el amor de Cristo en ti? Con todos los santos implica que el amor tiene que desarrollarse en el contexto de la comunión dentro de la iglesia. Es dentro de la iglesia que tienes que desarrollar el amor de Cristo en tu vida. Quiero ponerles un video y a ver si alguien logra identificar de qué lugar se trata. ¿Alguien sabe de qué lugar es? ¿Por ahí? Bueno, sí lo han identificado, ¿verdad? ¿Cómo lo identificaron? ¿Cómo supieron que es el Cañón del Sumidero? ¿Alguien ha estado allí? Bueno, yo no, pero levanten la mano. Bueno, sí tenemos varios que han ido al Cañón del Sumidero. Entonces, yo creo que eso bien les pudo ayudar a saber que se trataba del Cañón del Sumidero, ¿verdad? Porque han estado allí. Yo creo que muchos, yo no he estado ahí, pero muchos hemos visto videos, fotos quizá, de lugares como este, o específicamente de este, pero viendo este video, viendo las fotos que tú has encontrado en otro lugar, ¿crees que es lo mismo que haber estado allí? De ninguna manera.
¿Quién puede conocer mejor el lugar? ¿Nosotros que solamente vimos un video o aquellos que pudieron estar en ese lugar? Que pudieron escuchar los sonidos de alrededor, tal vez, no sé si sea posible meterse al agua, pero tal vez. Bueno, a lo que voy es que ¿quién puede conocerlo mejor? Quienes han estado allí, quienes lo han experimentado, quienes lo han vivido. Y en el caso del amor de Dios hacia nosotros, quienes mejor lo conocen, quienes mejor conocen el amor de Dios es quienes lo experimentan, quienes lo ejercitan, quienes lo comparten. Juan 13, 34 al 35, Jesús nos dio mandatos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nuevamente, el amor tiene que ser una característica evidente en la vida del cristiano. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ¿qué tenemos que hacer? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El crecimiento y la madurez en la vida cristiana no es un proyecto individualista, sino de comunidad. Tenemos que amar a los demás. Amarnos a nosotros mismos, ¿en qué resulta? En ego, ¿cierto? Pero eso no es lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Juntos, en comunidad, como iglesia, porque dice ahí que seáis capaces con todos los santos, es decir, toda la iglesia habiéndonos ejercitado en amor. ¿Qué es lo que continúa diciendo el texto? Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Yo sé que habías escuchado estos conceptos antes, de la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. ¿Y a qué conclusión llegamos? A que su amor es sin medida, excede nuestras capacidades de medición, ¿cierto? Sin embargo, quiero leerte esta frase de John MacArthur en la que nos ayuda a comprender un poco más, porque esto queda fuera de nuestro alcance, pero podemos entender a qué se refiere Pablo. Dice John MacArthur, podemos ver la anchura del amor en la aceptación de Dios, que Dios hace, de los judíos y gentiles por igual en Cristo. ¿Se acuerdan que también la semana pasada lo veíamos en ese misterio revelado de que de dos pueblos hizo uno, uniendo a judíos y a gentiles? Esa es la anchura del amor de Dios. Podemos ver la longitud del amor en el hecho de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, ¿qué tan largo es el amor de Dios? ¿Y cuándo se va a acabar? Nunca se va a acabar. Es así de largo, es así su longitud. Podemos ver la profundidad del amor en que Dios se extiende hasta lo más bajo y vil de la depravación humana para redimir a quienes están muertos en delitos y pecados. Es profundo el amor de Cristo y lo cantábamos hace un momento. Nos alcanzó en ese lugar, en esa condición de perdición en la que estábamos. Hasta allí, hasta esa profundidad alcanzó el amor de Dios para rescatarnos. Podemos ver la altura del amor en que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y en que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así de grande es el amor de Dios. ¿Cuántos crecimos escuchando este canto? El amor de Dios es tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan bajo que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar arriba de él. Grande es el amor de Dios, y esto nos ayuda a comprenderlo un poco mejor. De niños quizá lo cantábamos y nos maravillábamos sin comprender el alcance de ese amor tan grande de Dios para con nosotros. Ahora, con ese amor tan grande, tan ancho, tan largo, tan profundo, tan alto,
dice Pablo en su oración que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Él ora para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Ahora, quiero plantearte una pregunta. Nosotros, seres limitados en comparación con Dios, ¿podemos conocer plenamente el inmenso amor de Cristo? ¿Podemos conocerlo en su totalidad? ¿O a qué se refiere esta idea? Bueno, la palabra griega que Pablo utiliza es la palabra pleró, que se traduce como llenar, que seamos llenos de la plenitud de Dios, pero esta idea implica el concepto de llenar, algo hasta su máxima capacidad. Es verdad que no podemos encerrar todo lo que Dios es y la grandeza de su amor en nuestra mente limitada, pero sí podemos llenarnos nosotros de su amor. Imagínate el océano. ¿Cuántos litros de agua hay en el océano? No los podemos medir. Así es el amor de Dios, como el océano. Y nuestras mentes son como una cubeta. Es más, vamos a pensar en algo más grande, un tinaco. Pero si tú llenas ese tinaco con esa agua del océano, ¿qué tanto de agua le estás quitando al océano? Nada. No podemos encerrar lo que Dios es y la grandeza de su amor en nuestras mentes, pero sí podemos llenar nuestras mentes de lo que Dios es hasta nuestra máxima capacidad. Estando nosotros llenos de esa comprensión de la grandeza del amor, es que Dios nos ayuda a vivir vidas agradables delante de Él. Por eso lo vamos a ver en las siguientes semanas, pero dice Pablo también que Dios dio dones a la iglesia, a los cristianos, ¿para qué? ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestras vidas tienen que rebosar de amor hasta ese momento. ¿Cuándo vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Hasta que estemos en su presencia. Él finalizará la obra en nosotros. Mientras tanto, estamos en el proceso de crecimiento, de santificación, de conocerle cada día más y de experimentar su amor en nuestro beneficio, pero ahora nosotros compartirlo con quienes nos rodean en la iglesia. Eso es lo que Pablo pide para los cristianos, para los de Éfeso y ahora para nosotros, para Iglesia de Benecer también, que seamos capaces de comprender la magnitud de Dios para vivir vidas plenas, llenas de lo que Él es, llenas de lo que Él pide de cada uno de nosotros. Y esta obra no la podemos hacer por nosotros mismos, no somos capaces. No tenemos la capacidad de vivir vidas como Él exige. Así que para poder hacerlo, ¿quién hace la obra? Él la hace en nosotros, a través de nosotros. Nosotros somos sus instrumentos para que Él muestre su gloria a través y en nosotros. Por lo tanto, no tendríamos nada de qué gloriarnos, nada de qué exaltarnos a nosotros mismos. Si reconocemos eso, que quien hace la obra es Dios, la gloria debe ser para Él, la exaltación debe ser para Él, y eso es lo que Pablo hace al final de esta oración, en esta doxología final, en darle la honra, la gloria a Dios, el reconocimiento a Él. Y dice en estos últimos 2 versículos: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
La gloria es para Él, repito, Él es el que hace la obra. Al cumplirse esto, no es para autoexaltarnos a nosotros. Si logramos vivir vidas de amor, vidas agradables a nosotros, no es para exaltarnos a nosotros mismos, es para darle la gloria a Cristo. Él, repito, es quien hace la obra por completo. Si bien tenemos el deber de estudiar la palabra, de encontrar en ella los principios con los cuales Él quiere que vivamos, lo intentamos, pero nos es difícil, en primer lugar, comprender la palabra y después obedecerla, ponerla en práctica. Dios también se ha valido, ha usado a muchos siervos suyos que nos han ayudado a comprender lo que Dios habla a nuestras vidas. Dios ha usado a muchos personajes para enseñarnos la Biblia, pero también para darnos ejemplo de vidas piadosas, de vidas que buscan agradarle a Él. Y muchas veces somos dados a admirar de más a muchos de esos personajes. Y muchas veces nos pasa, ¿cierto? Exaltamos mucho a los predicadores, a los teólogos, a los escritores, pero debemos dar la honra, la exaltación siempre en primer lugar a Dios. Tampoco significa que menospreciemos a esas personas, a esos siervos de Dios, porque son útiles en sus manos. Una vez alguien dijo, esta frase es de un autor desconocido: todos estos grandes mortales a lo largo de la historia, Pablo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, y podríamos, creo que, mencionar a más, pero dice este personaje, todos ellos no fueron más que meteoros que pasaron rápidamente por el firmamento de la iglesia y desaparecieron. Pero Jesús es el sol de justicia, en quien la gloria de Dios brilla y brillará por los siglos de los siglos. Él hace la obra. Aún en esos personajes fue Cristo quien hizo la gloria. La exaltación es solo a Él, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y además las hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, esta oración que Pablo hace, en la medida de su capacidad humana, Dios la lleva a cabo aún de manera más abundante en nosotros. ¿Te das cuenta cuán privilegiados somos? ¿Cuán bendecidos somos de haber estado en la posición de perdición, de lejanía de Dios, de estar muertos, destinados al castigo eterno? Y Dios quiso salvarnos, mostrándonos un amor inmenso, sin medida, que no podemos comprender, y aún cuando lleguemos al cielo, seguiremos siendo capacitados para comprenderlo durante toda la eternidad. A manera de conclusión, quiero mencionarte lo siguiente y quiero que reflexiones en esto. Si tú no conoces a Cristo, si hoy te has dado cuenta de que no lo has recibido y de que no has recibido también estas grandes bendiciones que Él tiene para sus escogidos, si tú no has querido recibir su inmenso amor, la invitación es que hoy le entregues tu vida. Entrégale tu vida a Dios, reconoce la necesidad que tienes de Él. Conviértete en un hijo suyo para poder recibir estas y muchas más bendiciones. Confiésale tu pecado y arrepiéntete de todas las ofensas que has hecho en contra de Él. Y si tú haces eso, si tú vienes con un corazón sincero, si Dios te ha hecho entender la necesidad que tienes de Él, tú puedes venir a Él con plena confianza y puedes tener la seguridad de que Él te va a recibir, de que Él te va a perdonar y te va a aceptar, te va a decir: hijo, te he estado esperando. Recuerda que Él es un Dios tierno, un Padre tierno y compasivo, y que Él se complace en perdonar a todos los que se acercan con sinceridad.
Si tú ya eres cristiano, si tú ya eres hijo de Dios y ya has confesado creer en Él, pero has vivido una vida espiritual de mediocridad, creyendo que tú puedes seguir controlando tu vida, decidiendo en ella, también tienes la oportunidad de acercarte a Él, de renovar tus votos y de volver a empezar. De dejar que a partir de ahora realmente sea Él quien gobierne por completo tu vida. Déjale el control absoluto de tu vida para que puedas vivir una vida llena de la plenitud de Dios. En la actualidad hay mucha mediocridad en la iglesia, tristemente. Pero en este pasaje vemos que Dios nos dota de todas las herramientas para que no vivamos en esa vida de mediocridad. Él quiere que vivamos vidas llenas de su amor, plenas de Él, y nos da todas las herramientas como lo vimos en este pasaje. Entrégale tu vida para que Él haga la obra, para darle la gloria y la honra a Él. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo, por haber podido abrir tu palabra y ser expuestos ante ella. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por recordarnos de este amor tan especial que tú tienes para nosotros. Gracias por ese amor sin medida que nos ha rescatado, que nos ha transformado, que nos ha hecho criaturas nuevas para darte la gloria a ti. Señor, ayúdanos a valorar ese amor tan grande que tú has derramado en nosotros. Ayúdanos a vivir en ese amor que tú nos has dado, en poder desarrollar vidas de amor y poder compartir con quienes nos rodean ese amor tan especial que tú nos has mostrado. Padre, bendice a esta iglesia, bendice a todos los que hemos escuchado este mensaje y permítenos ser transformados. Permítenos vivir con más amor hacia ti en primer lugar y hacia nuestros hermanos. Gracias una vez más por este tiempo y que tu nombre sea exaltado. A ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.